Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuevamente un estudio bíblico. Vamos a estar viendo hoy nuevamente en el libro de Apocalipsis. Vamos a volver. Así que bueno, espero que estéis bien, todos dispuestos a estudiar, a preparar lo que el Señor nos quiera decir. Veo que hay hermanos que ya se están conectando y bueno, vamos a ir abriendo la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Bueno, no, hoy vamos a entrar al capítulo 3, porque vimos el mensaje a Tiatira y el primer mensaje del capítulo 3 es el mensaje a Sardis. Y ahí nos vamos a detener esta tarde. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es orar. Le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija, que Él nos guíe, nos enseñe todas las cosas. Confiamos en Él, dejamos todo en sus manos y comenzamos este estudio bíblico. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por cuidarnos, por guiarnos cada día, Señor, en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos de saber que tú, Señor, eres nuestro papá, eres nuestro Dios. En ti podemos confiar. Todo lo que viene de ti, Señor, es bueno para nosotros. Tú nos bendices y tú sigues haciendo una obra en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes esta tarde para abrir tu palabra y recibir este alimento espiritual que viene de ti. Te agradezco por mis hermanos que están todos, Señor, ahí preparados para escuchar. Algunos lo escuchan más tarde, pero ahí te pido una bendición especial para cada uno. Danos sabiduría para entender y también para que podamos explicar el mensaje que tú tienes en tu palabra. Muchas gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos, pues como decía antes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar el estudio, pero déjame que mencione los saludos de los que han escrito en el chat en directo. Benito ha escrito buenas tardes, Juan Bermudo también saludaba, hola Juan, María Luisa desde Francia, María Luisa, qué alegría poder veros a todos, y Gaby y Yoli también están ahí saludando, Paco, Rosario, buenas tardes, Beatriz. Bienvenidos a todos y bueno, y otros hermanos que se están conectando, algunos están escribiendo, pero vamos a entrar ya al estudio. Como os dije ahora hace un momentito, hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia Sardis, vamos a volver a Apocalipsis. Fue mi intención que hoy estudiásemos hermenéutica, pero no me dio tiempo a acabar de preparar los apuntes, así que retomo Apocalipsis y mañana haremos hermenéutica si Dios quiere. Entonces, bueno, hemos visto ya los mensajes a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y hoy vamos a ver Sardis. Nos quedan 3 iglesias, hemos visto 4 y recuerda que dijimos que 7 iglesias de alguna forma están representando la totalidad de la iglesia en su historia. Las características que han marcado la iglesia a su paso por este mundo. De esa forma veíamos que Éfeso era la iglesia del comienzo, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, de esos primeros años, una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, que no soporta a los mentirosos, dice que aquellos que se decían ser apóstoles y no los eran, no lo toleraba. Es una iglesia muy apasionada, pero que está perdiendo su primer amor. Eso es lo que Cristo le decía. Después estuvimos viendo la iglesia de Esmirna. Es una iglesia perseguida. Es una iglesia que sufre por causa de la fe en Cristo una cruel persecución. Esa es la iglesia de esos primeros siglos, después del comienzo de Éfeso. Esmirna denota el tiempo de la persecución en el Imperio Romano, donde la iglesia realmente sufrió atrocidades, barbaridades. Pero finalmente esa iglesia se convierte en la religión oficial de Roma. Y eso nos da paso a la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia
que después de nacer, crecer, una iglesia que sufre la persecución, pero de pronto se convierte en la religión oficial, ya no hay persecución y hay favores, hay privilegios, todo el mundo se hace cristiano y entonces lo que ocurre es que la iglesia empieza a decaer, comienza una decadencia de la iglesia que está caracterizada por la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que empieza a incorporar doctrinas equivocadas, una iglesia que comienza a torcerse, y esa línea toma forma completamente en la iglesia de Tiatira. Esa iglesia que se caracteriza por esa falsa religión, donde está llena de idolatría. Hay ídolos ahora dentro de la iglesia a los que adorar. Y así llegamos a la iglesia de Sardis. Vamos a ver qué momento de la historia de la iglesia es este. Lo primero que vamos a hacer es leer esos 6 versículos, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Y después trataremos de ver pues todas las enseñanzas a las que el Espíritu Santo nos guíe. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No empezamos muy bien, ¿verdad? Seguimos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, la palabra Sardis vendría a significar algo así como los escapados o los sobrevivientes, algo así. Y Sardis era la capital de Lidia, está en Turquía. Todas estas iglesias, dijimos, están en esa zona de Turquía. Esta ciudad Sardis fue destruida por un terremoto en el año 17 de nuestra era, 17 después de Cristo. Y como te habrás dado cuenta, bueno, pues esta carta escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esta carta está llena de reproches. Era una ciudad, pues bueno, no era una gran urbe, no era una gran ciudad, era una ciudad, pues tenía cierta importancia, pero así como en las otras ciudades destacábamos que había templos o que eran puertos importantes, Sardis en principio no tiene nada así como muy especial que resaltar. Vamos a ver sobre las características, qué iglesia está representada aquí en esta descripción. Bien, en el versículo 1, lo primero que hemos visto, el nombre de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia en Sardis, y viene la identificación de Cristo, cómo se identifica Jesús. A cada iglesia Jesús se identifica con características que tienen que ver con la condición de la iglesia. Entonces a esta iglesia le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esa es la descripción, los 7 espíritus de Dios. Ya estuvimos estudiando acerca de esto, así que no nos vamos a repetir. Solamente recuerda que vendríamos a decir el que tiene la plenitud del Espíritu. 7 espíritus no son 7 espíritus santos, no, solo hay un Espíritu Santo, solo hay un Espíritu de Dios. Los 7 espíritus de Dios es la plenitud de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta. Entonces, el que tiene la plenitud del Espíritu, o sea, Dios, dice esto, ¿no? También dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué eran las 7 estrellas? Era un símbolo, y ahí mismo decía, Cristo lo explicó, que son los pastores de esas 7 iglesias, los ministerios de Cristo, los ministros de Cristo, los que están sirviendo y dependen de Cristo directamente. Todo eso está en las manos de Jesús. La iglesia le pertenece a Él. A veces repetimos cosas tantas veces,
pero el repetir las cosas es por la necesidad que tenemos, porque la gente no entiende. Hay muchos pastores que no entienden que la iglesia es de Jesús, no es de ellos. La iglesia no es mía. Yo pastoreo una iglesia, pero esa iglesia le pertenece a Jesús, Él la compró con su sangre. El Señor me ha dado un privilegio, el privilegio de poder servirle, ayudando a mis hermanos, en darle el alimento que necesitan, en velar por los peligros que les acechan, el conducirles en las cosas de Dios, el sanar heridas. Pero evidentemente yo dependo del Señor para todo eso. No soy yo el jefe en la iglesia, venga, y ahora se me ocurre que podríamos, y tengo una idea buenísima y no sé qué. No, me tengo que adaptar a lo que el Señor dice en su palabra, y tengo que ceñirme a su voluntad, cómo Él quiere tratar con la iglesia. La iglesia es suya, las 7 estrellas, los 7 pastores, o sea, el liderazgo en general de la iglesia está en Cristo, está en Él, está en sus manos, dependen de Él. Si alguno actúa por su cuenta, probablemente no sea un pastor de Cristo. Si alguno va por libre y hace las cosas como le parece, bueno, pues seguramente ese grupo será una religión, será otra cosa, pero no iglesia de Jesús. Entonces, bueno, el que tiene la plenitud del Espíritu, o sea, el que redarguye de pecado, el que lleva a los creyentes a ver todo lo que pasa en sus vidas, a comprender todo, etcétera, etcétera, el que tiene a los líderes de la iglesia en sus manos, dice esto. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, ahí vamos a estar meditando. Es triste que la iglesia de Jesús esté tan desfigurada hoy en día, porque mira lo que comienza diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es tremendo, esto es algo incomprensible y son palabras muy duras, palabras durísimas. Yo conozco tus obras, yo sé todo lo que hay en ti, dice el Señor. Nosotros a veces podemos hacernos los locos, actuamos con una sonrisa en la cara, con pretensiones, y torcemos cosas, hacemos cosas con interés, o sea, manipulación, pero el Señor conoce nuestras obras. No nos conviene comportarnos hipócritamente o falsamente delante del Señor. El Señor va a tratar con cada uno según las circunstancias en las que estamos, y necesitamos ser veraces delante de Dios para que Dios realmente pueda obrar en nosotros. Que tienes nombre, que vives. ¿Qué quiere decir eso? Uno se puede llamar cristiano. Eso es nombre de que uno vive. Si uno se llama Iglesia de Cristo, eso es tener nombre de que uno está vivo. Eso está adornado con ceremonias, con liturgia, puede haber ahí de todo, ¿no? Velas, altares, procesiones, música de muchas formas. Hay músicas suaves, hay músicas más fuertes, puede estar todo detrás de una apariencia de piedad, de tener mucha religiosidad, de tener un lenguaje cristiano. Y puedo hablar en la iglesia cristiana en cualquier formato: iglesia católica apostólica romana, iglesia ortodoxa, iglesia copta, iglesia anglicana, iglesia protestante en sus múltiples facetas. En todas esas áreas, seguro que hay iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertas. Es cierto que en general algunas de estas iglesias están peor que otras. Porque, mira, lo que pasa con el protestantismo, las iglesias evangélicas, es que nos hemos vuelto individuales. O sea, cada iglesia es un mundo. No estamos bajo una autoridad. Claro, no hay una ley, no hay un orden jerárquico establecido. Entonces eso da pie a que cualquiera pues tenga una iglesia. Mira, hace pocos días una persona me contactó
encontró mi teléfono a través de otra persona y me contactó. Al parecer es alguien, porque no lo conozco, pero al parecer es alguien que vive aquí en mi ciudad. Entonces esa persona me escribe, se presenta y me dice: mi propósito era preguntarte por aquel local que teníais antes de vuestra iglesia. Nosotros teníamos un local pequeñito, después nos unimos dos iglesias que había en Valls, hicimos la iglesia unida y cogimos un local más grande. Y el local ese pequeñito, pues es el que usábamos antes. En la actualidad es de mi propiedad, sigue siendo de mi propiedad, pero lo uso como almacén, lo uso para otros fines. Entonces esta persona dice: mi propósito era preguntarle por el local que tenían antiguamente de iglesia para poner un punto de misión en ese local. Entonces, todavía no he tenido tiempo a responderle a esta persona. No sé si por casualidad escuchase este estudio, ya tendría la respuesta. Alguien a quien no conozco, se supone que es cristiano, me pregunta por un local aquí en Valls para que yo se lo deje y él abra un punto de misión. Entonces eso es lo que sé, no sé más. El mensaje de WhatsApp decía eso. ¿Qué es un punto de misión? Para empezar tendríamos que aclarar eso. Bueno, normalmente un punto de misión se entiende que una iglesia establecida en algún sitio va a abrir obra nueva a otro lugar. Normalmente lugares donde no hay testimonio evangélico, donde no hay iglesias. Entonces esa iglesia trabaja en ese sitio, envía personas, obreros, y eso es un punto de misión. O sea, un punto de misión, algo que una iglesia ha creado en otro lugar, pero depende de esta iglesia. Entonces, eso no es natural que se haga así. Si yo soy iglesia, vamos a suponer, yo vivo aquí en Valls, y ahora por algún motivo hay algún hermano de aquí de la iglesia que se fuese a vivir a Tarragona, o que se fuese a vivir a Reus, o que se fuese a vivir a Cambrils. Vamos a hablar de Cambrils, por ejemplo, porque por aquí hay algún hermano que se conecta que está en la iglesia de Cambrils. Entonces alguien de Valls, de mi iglesia, se va a vivir a Cambrils. Entonces, mira, lo normal es que yo le dijese: querido, pues mira, en Cambrils está la iglesia del pastor Fernando Campillo, a la que va nuestro hermano Juan Vázquez, que se conecta cada día aquí y también viene al seminario. Pues mira, puedes asistir a esta iglesia si te parece bien, ora al Señor, oramos, y entonces pues son hermanos conocidos, queridos, tenemos mucha relación, y entonces yo hablo con el pastor y todo queda así. No es normal que si esa persona se va a Cambrils, de pronto yo diga: bueno, como es un miembro de nuestra iglesia, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Le vamos a apoyar, viene en su casa, o buscamos un local y creamos un punto de misión. De la iglesia de Valls, creamos un punto de misión en Cambrils, porque el Señor lo ha llevado ahí a nuestro hermano, y entonces pues abrimos. Eso no es normal y no es bíblico. Y alguno dirá: ¿y por qué no es bíblico? Bueno, porque la idea de iglesia en la Biblia es otra. Si te das cuenta, las cartas de Pablo, la mayoría, llevan nombres de iglesias. ¿Y cuál es el nombre de la iglesia? Iglesia La Roca, Iglesia El Cielo, Iglesia Las Cadenas Caen. Hay nombres de iglesias para todos los gustos. No, el nombre de la iglesia es el nombre de la ciudad en la que está la iglesia. Pablo escribe a la iglesia y dice: a los hermanos de la iglesia que están en Éfeso, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en... Porque esa es la idea de iglesia, una iglesia en la ciudad. Eso no quiere decir que la iglesia de Roma se reúnen todos en un mismo sitio. No quiere decir eso. Podía estar diseminada por múltiples casas, pero era una iglesia. O sea, toda la iglesia estaba unida, estaba en común. Los líderes eran unos líderes.
No era, escribe a la iglesia que está en la calle no sé qué de Roma y a la calle no sé cuántos de Roma y al barrio de no sé qué de Roma. No, si escribo a la iglesia de Roma es a la iglesia, solo hay una iglesia en Roma. Si era la iglesia en Éfeso, es la iglesia en Éfeso. Aunque después a efectos prácticos, a lo mejor porque la ciudad es muy grande, imagínate Roma, ¿no? Y los creyentes están diseminados por toda la ciudad de Roma, están distribuidos por toda la ciudad, entonces es posible que haya casas donde se reúnen unos, otros y otros, pero los líderes son los que cubren toda esa iglesia, porque la iglesia es una. Lo que no es normal lo que pasa hoy en día, que de pronto en una ciudad hay un montón de iglesias, eso no pasaría nada, pero lo que no es normal es que algunas ni se hablan, ni se conocen, ni saben nada. Lo que es peor es que compiten entre sí. Pues si aquellos hacen eso, nosotros hacemos esto otro. Y tratan de hacer y se pican unos con otros, hay discusiones, hay acusaciones, que este me roba los miembros, que estos han hablado mal de nosotros. Eso no es la iglesia de Jesús, te lo aseguro, eso no es iglesia. Yo no sé ni los pastores, pero eso no es iglesia. Entonces, si yo voy a vivir a una ciudad donde sé que hay iglesias, ¿sabes la actitud correcta? Lo que es bíblico, lo que debería ser. Yo iría a esa iglesia, me presentaría a los pastores y me pondría bajo su autoridad. Les diría, hermanos, Dios me ha traído hasta vuestra ciudad y busqué dónde estaban los hermanos, la iglesia, y bueno, os he encontrado. Así que si vosotros me permitís, pues voy a congregarme en este lugar y estoy a vuestra disposición, a vuestro servicio, para lo que yo pueda ser útil en la iglesia. Si yo tengo ministerios y vengo de otra iglesia, vengo con recomendación. Pues estoy a vuestro servicio, mirad, yo puedo hacer esto, soy de esto de alabanza, soy profesor de escuela dominical, soy predicador, en mi iglesia colaboraba en mantenimiento, no sé, tú te presentas y te pones a disposición. Normalmente habrá un tiempo para conocernos, porque viene alguien, no sabemos quién es, entonces, cosas normales, ¿no? Pero eso es lo normal. Lo que no es normal es que alguien me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, pastor, le pregunto por un local que tenían antes ustedes, por si me lo pueden ceder para abrir un punto de misión. Yo ahora le contestaré cuando pueda y le explicaré. No entiendo bien lo del punto de misión. Aquí en Valls hay 2 iglesias y debería haber una. ¿Sabes por qué? Porque hace 4 años el Señor habló a la iglesia, le habló a los líderes de la iglesia, le habló a los miembros de la iglesia y les dijo, uníos. En la antigüedad surgieron 2 iglesias por un montón de problemas que no venían de Dios. Y durante muchos años 2 iglesias caminaron paralelas. Pero en un momento dado Dios habló y dijo, tenéis que uniros otra vez. La iglesia en Valls tiene que ser una. Entonces oramos, hablamos, lo expusimos y mira, el consejo de una de las iglesias, pastor y ancianos, diáconos al completo, dijeron sí, vamos a unirnos. El consejo al completo de la otra iglesia, pastor, ancianos, diáconos, dijeron al unísono, unánimes, sí, unánimo, vamos a unirnos. El 100% de una iglesia dijeron sí, claro, vamos a unirnos. Y el 70% de la otra, de los miembros, dijeron, vamos a unirnos. La pregunta es, ¿y el otro 30% qué pasó? Respetando mucho opiniones, ¿eh? Cada uno es libre de pensar como quiera y decidir lo que quiera. Pero mirándolo así a grandes rasgos desde fuera, ¿a ti qué te parece? ¿Dónde está la dirección del Espíritu Santo? Abre la Biblia, léelo. Sabes, Pablo y Bernabé eran personas con mucha autoridad dentro de la iglesia. Pero cuando Dios quería que Pablo y Bernabé fueran de viaje misionero, no se lo dijo a ellos personalmente, se lo dijo a la iglesia. En Hechos dice que el Espíritu le dijo a la iglesia, apartadme
a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Y la iglesia, después de orar y ayunar, los envió. Ese es el método bíblico. Ahora, si otros usan otros métodos, mira, respetable 100%, yo lo respeto. Ahora, yo diré, pero no lo estáis haciendo como el Señor dice en su palabra. No, es que nosotros, bueno, hacedlo como queráis. Pero lo normal, yo le digo a esta persona, ¿no? Si tú vienes a Valls, aquí hay 2 iglesias, entonces tendrías que hablar con los pastores de esas iglesias, presentarte, decir, creo que Dios me trae aquí a este lugar para servir, o porque he venido a vivir aquí, o por lo que sea, y entonces, como entiendo que la iglesia es una, bueno, quiero integrarme en esta iglesia, es el lugar donde yo ahora vivo. Eso es lo correcto. Lo que no es normal es que ahora decido abrir una sucursal nueva. Bueno, ¿bajo qué criterio? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? ¿Por qué abro una iglesia nueva en un lugar donde ya hay más iglesias sin contar con ellos? Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Cada iglesia es un mundo. Cada pastor es dueño de su iglesia. De pronto uno cree que tiene que abrir una en otro lugar. Me acuerdo en reuniones de pastores, las discusiones que había entre pastores. Una vez había 2 pastores de una misma ciudad de aquí del sur de Cataluña que empezaron a pelearse en la reunión. Los demás allí mirando, pero estos... Y se acusaban. Es que mi iglesia estaba en esta calle y tú viniste y montaste una iglesia a la calle allí siguiente. O sea, peleándose. Viniste y me montaste una iglesia allí en la otra calle. Si ya estábamos nosotros allí. Eso no es normal. Ahí pasa algo. La iglesia fraccionada, dividida. La iglesia rota. Bueno, eso no es iglesia. Porque la iglesia es una. ¿Sabes por qué? Porque el Señor de la iglesia es uno. Porque el Espíritu que opera en la iglesia es el mismo, es uno. Si una iglesia camina en una dirección y la otra camina en la otra dirección contraria, algo está ocurriendo mal. Hermanos, tenemos una responsabilidad tremenda como iglesia de Jesús. Tenemos que mostrar al mundo que somos luz. Y todo eso pasa por la unidad de la iglesia. Para que el mundo crea que tú me has enviado, decía Jesús, que sean uno. Como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Amaos los unos a los otros para que el mundo crea. El amor y la unidad es lo que va a manifestar a este mundo que la iglesia de Cristo es verdadera, es auténtica. Pero ¿te has preguntado qué ve la gente del mundo cuando mira a la iglesia? ¿Qué ve la gente que no cree cuando nos miran a los creyentes? A veces no sabes qué decir. A mí me ha pasado. Si te preguntan, ¿y tú de qué iglesia yo soy? ¿Y en tu ciudad hay otra iglesia, no? Sí, hay otra. ¿Y hacéis cosas juntos? No. ¿Y por qué? ¿Qué le explicas? ¿Cosas del Espíritu? ¿Le explicas cosas bíblicas a un no creyente que no entiende? ¿Qué le explicas? ¿Que es posible que cuando Dios nos ofreció que nos unamos, aquellos tenían argumentos para decidir no unirse? Yo pregunto, ¿qué argumento puede haber para que la iglesia no esté unida? Bueno, te puedo decir los que surgieron en la unión de nuestra iglesia, los que dijeron no nos queremos unir. Los argumentos, primero, se trataron de levantar mentiras contra personas para justificar la no unión. Cuando esos argumentos y esas mentiras se desmontaron, salió a la luz que eran mentiras, que no había ningún fundamento para decir todo eso. Entonces los únicos argumentos que quedaron fueron cosas como es que todo esto se pretende hacer muy rápido y necesitamos más tiempo para conocer más al nuevo pastor, a las cosas, a todo. Esos fueron los únicos argumentos. Yo me imagino en la Biblia, ¿no? A Pablo escribiéndole a los hermanos, y mi intención es venir a visitaros pronto.
Y los hermanos contestándole, no, Pablo, es que no te conocemos suficientemente. Es que todo esto se quiere hacer muy rápido. Vas a venir aquí, te vas a estar aquí 3 años con nosotros. No lo tenemos muy claro. ¿Sabes qué? Preferimos que no vengas. ¿Qué cosas más raras pasan en la iglesia hoy en día? La iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Uno se puede llamar cristiano. Uno puede tener un rótulo así de grande en la puerta de su local, iglesia evangélica o iglesia lo que sea. Uno puede estar ahí hablando con lenguaje cristiano. Amén, gloria a Dios, aleluya, el Señor. Pero mira, el ambiente que se puede crear en cada reunión puede ser falso. Esa atmósfera que se crea en cada reunión puede ser falsa, sintética. En lugar de un ambiente espiritual puede ser un ambiente emocional. Se sustituye al Espíritu Santo por componentes que pueden tener que ver con la música, con una cierta medida de oratoria, de mensajes así con contenidos atrayentes para la gente. Puede incluso haber una especie de atmósfera creada en una supuesta base de amor. Oh, es que os quiero tanto, queridos, y estamos tan bien juntos, pero quizás todo eso sea falso. Mira, cuando dice tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Si hablamos de nombre, al decir un nombre podemos decir una reputación, ¿verdad que sí? Si yo digo, no, es que esta persona tiene buen nombre, estoy diciendo tiene buena reputación. En cambio puedo decir, no, pero nada más mencionar el nombre, ya te asustas, su reputación es malísima. Vamos a leer algunos textos. Deja una marca aquí en Apocalipsis 3, y vamos a ver qué dice en la Biblia acerca de esto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Puede haber iglesia muerta? A ver, vámonos a primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera carta a Timoteo 5, del 5 al 6. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de una viuda, una mujer que ha perdido a su esposo. Dice, bueno, está hablando de supuestos casos, cosas que pueden ocurrir en la iglesia. Dice, por ejemplo, contexto, el versículo 3-4, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ahora está hablando otra vez de la mujer esta, ¿no? Dice, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, porque a veces había falsas viudas. Algunas se podía hacer pasar por viuda y no lo era. Te recuerdo que, por ejemplo, si una mujer llegaba a la iglesia y decía, yo estoy separada, estoy divorciada, esto podía estar muy mal visto para los creyentes. Entonces algunas podían fingir. Y si llegaban a vivir a un sitio donde nadie les conocía, pues en lugar de decir, abandoné a mi marido, me fui con otro, y me salió mal y ahora me he quedado sola, pues simplemente podía decir, estoy viuda. Si una es verdadera viuda, si dice alguna viuda, si a la verdad es viuda y ha quedado sola, esta, dice, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, es una mujer piadosa de Dios, cree en Dios, confía en Dios, está en sus manos. Puede ser que esté desprotegida porque las viudas no tenían
derechos, no tenían pagas, no tenían... Si no tenían hijos o nietos, como dice en el versículo anterior, la viuda podía quedar totalmente desprotegida. Pero si es en verdad una mujer de Dios, esperará en Dios, tendrá confianza en Dios y se dedicará a la oración en Dios. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Puede decir, no, yo soy cristiana, y venir a la iglesia. Había gente, y hoy en día también ocurre, vienen a la iglesia buscando favores, buscando encontrar que les bendigan con provisiones, con ayuda, con cosas. Mira, si esta mujer dice que es cristiana, pero se está entregando a los placeres del mundo, está muerta, en realidad. Bueno, lo mismo que le dice ahí a la iglesia. Uno puede decir, yo soy cristiano, tengo nombre de que estoy vivo, porque el cristiano está vivo en Cristo. Pero puede ser que tengas el nombre solo y estés muerto. Segunda de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de falsos cristianos en la iglesia. Tendrán apariencia de piedad. La apariencia está. Una sonrisa en la cara, lenguaje evangélico, pero solo apariencia. Con sus obras niegan eso que dice que tienen. A esto se evita, dice el apóstol. Un poquito más adelante, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una cosa es lo que dicen, profesan conocer a Dios. Sí, yo soy siervo de Dios, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero con los hechos lo niegan. Al final las obras son las que hablan por nosotros. Uno puede tener nombre de que vive, pero lo importante es la demostración de lo que dices, no lo que dices. Por sus frutos los conoceréis. No dijo Jesús, por lo que digan los conoceréis. No dijo eso. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Al árbol no se le conoce por el nombre que tiene, sino por los frutos que da. Yo puedo estar paseando por un jardín y ver un árbol y tienes, ¿habéis visto estos jardines que le ponen el letrerito a las plantas, los árboles? Entonces tú vas paseando por ahí. Esto en un jardín botánico es normal, pero a veces en parques públicos el ayuntamiento puso ahí entonces tú puedes llegar y ver ahí un árbol y leer ahí debajo cedro del Líbano. Dices, esto es un cedro del Líbano, oh, qué bonito. Tú puedes pasar más adelante y ver ahí un árbol, el letrerito, secuoya, y miras y dices, wow, impresionante, grandísima, una secuoya, grandiosa. Hay parques que tienen cedros y secuoyas. Aquí en Francia, no sé si María Luisa conoce, pero en los Pirineos está allí un pueblo que se llama Bañeres de Luchón, y hay un parque, y en ese parque hay secuoyas, hay cedros del Líbano, es un parque muy bonito, muy grande, y tienen muchas clases de árboles. Pero ahora imagínate que sigues viendo árboles y llegas a uno y dices, y lees el letrero, peral, y tú dices, un peral, y miras, pero de pronto te das cuenta que está lleno de frutos, y los frutos son como racimos de unas frutas así redonditas y de color rojo. Y tú dices, pero este fruto, estos son cerezas. Para salir de la duda, coges unas pocas y te las comes. Para salir de la duda, solo. Tan riquísimas las cerezas, dulces. Y tú dices, se han equivocado. En el letrero pone peral, pero esto es un cerezo. ¿Cómo sabes que es un cerezo? Por sus frutos. Porque los cerezos dan cerezas, los perales dan peras, los manzanos dan manzanas, y eso es una ley, siempre ocurre así. No es normal, no, es imposible que tú tengas árboles y no sepas nunca el fruto que van a dar. Es como, a ver qué fruto sale.
No es ningún secreto. Tú sabes que si tienes un manzano, da manzanas. Y si tienes una higuera, dará higos. Eso es así. Por sus frutos los conoceréis. No por lo que digan. Por lo que ellos digan de sí mismos los conoceréis. No. Uno puede tener nombre de que vive y estar muerto. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguramente algunos de vosotros erais religiosos, pero el hecho de ser religiosos no os dio vida. Yo nací en una iglesia, en una familia que se consideraba católica apostólica romana. Mis padres de Andalucía vienen de un contexto religioso. Allí hay mucha tradición de vírgenes, santos, cristos, hay mucha tradición. Entonces tú naces en una casa donde siempre se habló de Dios, siempre había imágenes, siempre había alguna virgen o algún Cristo o algún crucifijo. Entonces tú naces con eso, creces con eso y tú asumes que eres cristiano. Tú dices, sí, no, yo soy cristiano. Pero no lo era. Yo no era cristiano. Yo hice la comunión cuando tenía 7 años. A mí me enseñaron una serie de rezos, el credo, el Padre Nuestro, la Salve María, etcétera, etcétera. Me enseñaron unos... Entonces yo fui instruido en religión católica y un día me confesé al sacerdote, me dieron la comunión, me dieron la galleta aquella blanca, la hostia sagrada, me la dieron y entonces me dijeron, estás confirmado como cristiano, eres cristiano. Pero yo no tenía relación con Dios, yo seguía pecando y me daba igual. La confesión fue muy falsa porque estábamos todos allí y no sabíamos qué decir y el sacerdote que nos daba las clases pues nos dijo, él no, como sabía que pasaba eso, ¿no? Pues nos instruyó. Y cuando vayáis a confesaros, por lo menos tenéis que confesaros, por lo menos mínimo tenéis que decir 3 cosas. Y no sé, si no sabéis, pues os doy alguna idea, como por ejemplo, me confieso que he desobedecido a mis padres, me confieso que le dije una mentira al maestro, me confieso que hice no sé qué, y después fuimos todos y nos confesemos de eso, de lo mismo que él puso los ejemplos. O sea, todo falso. Bueno, teníamos nombre de que vivíamos, pero estábamos muertos. Pero, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, dice ahí en Efesios. Nos salvó. Aquí en el versículo 5 dice, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos, nos dio vida. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 3. Uno puede decir, soy cristiano, yo creo en Dios, yo soy miembro de la iglesia tal, incluso puedo decir, yo soy pastor de la iglesia, yo soy... Pero lo que yo diga pueden ser solo palabras. Tengo que demostrarlo con mis hechos. Yo conozco a mucha gente y a veces hay gente que vienen a la iglesia y de pronto vienen. Y yo cuando viene alguien a la iglesia que no conozco de nada, pues yo escucho lo que me dice, se presenta. Pues yo vengo de tal lugar, me llamo tal y mi profesión, y yo era miembro de esta iglesia o de la otra, no sé qué, y ahora pues he venido a vivir aquí. Y yo le digo, qué bueno, pues encantado, bienvenido. Nos iremos conociendo. Claro. No, yo no doy por sentado ni que me esté engañando, ni que sea verdad. O sea, siempre partimos de la base de aceptar las cosas que nos dicen, pero nos tenemos que conocer. Si alguien viene y me dice, yo soy predicador y vengo de tal lugar, quizás algunos lo esperan, pero yo no le voy a dar lugar para que el domingo siguiente predique. Nos tenemos que conocer. Yo no sé realmente
cuál es su doctrina, qué es lo que cree, qué clase de cristianismo tenía. Pasa igual cuando un hermano me dice: pastor, voy a ir de vacaciones a tal ciudad, ¿me recomienda una iglesia que hubiese allí? Y yo le digo, bueno, si yo conozco la ciudad y conozco las iglesias, le puedo decir, pues mira, hay una iglesia allí. Pero si no, le digo siempre, bueno, pues déjame que investigue, a ver. Porque yo puedo, inmediatamente es muy fácil coger, y hoy en día por internet, buscas el directorio de iglesias y de pronto vas a ver todas las que aparecen en un lugar. Entonces yo podría decirle eso, pues mira, vamos a buscar en el directorio de iglesias, mira, aquí hay estas. No, pero yo le digo, déjame que investigue un poco, a ver, si no conozco. Entonces pregunto, a ver, ¿conocéis a otros pastores, no, esas iglesias? O miramos un poco esta iglesia de qué va, porque es que, hermano, hay tantas cosas raras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor ahí en su palabra. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir con las otras cosas que están para morir? Mira, si una se llama iglesia, probablemente tendrá cosas que estén vivas. Es evidente que hay cosas que murieron o nunca vivieron, están muertas. Yo conozco tus obras, que vives y estás muerto. Entonces, bueno, pues seguramente si dice que está muerto es que no ha nacido de nuevo. Hablo de la iglesia en general. Las personas pueden ser un mundo, cada iglesia dentro de esas, recuerda que hemos leído antes que dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. En esa iglesia en general, la iglesia en general, su gobierno, etcétera, tiene nombre, pero está muerto. Pero hay un remanente de Dios, hay algunos, y dice unos pocos, que han creído y están ahí. Son fieles. Si tienen nombre de iglesia, seguramente tengan algunas cosas que todavía sean auténticas. ¿Qué cosas? Mira, si tienen la Biblia, esa es una cosa auténtica. Si tienen oración, eso es auténtico. Si hay alabanza, eso es auténtico. Cuando una iglesia tiene la Biblia, mira, vamos a suponer uno de estos falsos profetas de los que la Biblia habla, que vendrían en estos postreros tiempos, ¿vale? Y algunos de esos profetas falsos hoy en día son identificables. Yo tengo unos cuantos identificados por YouTube. ¿Por qué? Por lo que predican. Porque predican mentiras, predican herejías, cosas que van contra la Biblia. Pero los veo que salen así, van con la Biblia así, ¿no? Van a predicar. Y la levantan. Porque la Biblia dice, porque el Señor dice, porque no sé qué. Pero la llevan de adorno. Y leen versículos, pero fuera de contexto. Ahora bien, si tienen la palabra, si está la Biblia, esto tiene vida en sí misma. Entonces todavía tienen algo auténtico. Es posible que en esa iglesia haya gente que estén ahí escuchando y a lo mejor de pronto algunos de ellos con su Biblia abierta lee él mismo en la Escritura, porque el que no se niega a sí mismo, porque el que no sé qué, y lee ahí. Y de pronto esa palabra le toca y dice, Señor, y la palabra le habla y le trae convicción de pecado. Y no es por lo que el predicador está diciendo, sino por la propia palabra, porque es la palabra la que tiene la luz y la vida, no la persona. Entonces, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Dicho de otra forma, si la iglesia no cuida lo poco auténtico que tiene, todo esto terminaría muriendo.
rebobinemos en la historia. Si hablábamos de que Éfeso era la iglesia de los hechos, la iglesia del comienzo, que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia de esos primeros siglos bajo el Imperio Romano. Si la iglesia de Pérgamo es la iglesia que se convierte en la religión oficial del Estado, y al ocurrir eso es una iglesia que entra en decadencia y empieza a incorporar y a adquirir cosas que son pura religión, son falsas, y continúa en esa línea negativa, y llegamos a la iglesia de Tiatira. Es la iglesia que tiene a Jezabel y tiene a Baal, los ídolos. Es una iglesia que está totalmente volcada en la idolatría. Estábamos leyendo el otro día en el versículo 24, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, o sea, había doctrina satánica dentro de la iglesia, idolatría, hipocresía, pecados sexuales, avaricias, de todo. Bueno, pues esa iglesia ahora realmente fue muriendo poco a poco en las pocas cosas buenas que aún tenía. Eso iba muriendo. La historia de la iglesia nos muestra esto. Sistemáticamente se dejó de leer la Biblia. Se fue perdiendo. La Biblia es lo que nos da luz. Es lámpara a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos lleva a la verdad, a conocer a Dios, a saber lo que es su voluntad. Si quitamos la Biblia, nos quedamos sin todo eso. Dejamos de escuchar su voz, dejamos de tener dirección, dejamos de saber lo que Dios quiere para nosotros. ¿En qué se convierte la iglesia? En un montón de rituales, de prácticas extrañas, de cosas que se incorporan y que no tienen nada que ver con lo que el Señor quería para nosotros. Hubo un momento en la historia de la iglesia que la Biblia se llegó a prohibir que el pueblo la leyese. Las misas se hacían en latín, un idioma que la gente no conocía. Era un idioma, podríamos decir, de las clases altas. Era un idioma que no era el idioma del pueblo. ¿Y por qué? Porque según los religiosos decían, es que el pueblo no puede entender los misterios de Dios y las cosas de Dios. Entonces la misa se convertía simplemente en un sacrificio, en una especie de ceremonia ritual para representar algo, pero que no importaba el mensaje. Era el acto en sí mismo. El mensaje da igual. El mensaje el pueblo no lo va a entender de todas formas, pues no hace falta ni que nos esforcemos en que lo entienda. Y no se predicaba la Biblia, ni se leía ni siquiera en latín, no. Entonces, esas pocas cosas estaban por morir totalmente, porque cada vez quedaban menos Biblias, cada vez había menos gente que leía la Biblia, pero de pronto había unas pocas personas en Sardis, de pronto aparecían por ahí unos pocos, a los que hoy en día llamamos reformadores, que no permitieron esas pocas cosas muriesen. Afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y de pronto esas pocas cosas que podían morir, no murieron, porque algunos vinieron y se volvieron a ellas y comenzaron a volver a predicar la palabra. Esa es la iglesia de Sardis. Estamos en ese punto en el que la iglesia parece que está entrando en un callejón sin salida. Está cayendo en un pozo sin fondo. Es esa iglesia que está totalmente corrompida. Roma corrompida totalmente, el Vaticano. No hay ni un solo papa bueno. O sea, es todo pura religión, pero corrupta. Y cada vez más, porque lo bueno, lo poco que quedaba, va desapareciendo. Pero ahí aparecen algunos hombres a los que Dios usa para volver a abrir la Biblia, para poder volver a levantar la oración a Dios, a buscar a Dios y a escuchar a Dios. Y de pronto
ocurrirán cosas y llegaremos a la iglesia de Filadelfia, pero todavía no, estamos en Sardis. He hallado tus obras, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Te das cuenta de que obras hay, pero no son perfectas? O sea, lo que te decía, hay rituales, se hacen cosas, se tiene un lenguaje, hay una apariencia, pero esas obras no son perfectas. Dicho de otra forma, podríamos decir, en el original, la idea del decir perfectas, en el texto griego, tus obras no son perfectas, vendría a querer decir algo así como que tus obras no están terminadas, no son obras completas, no son suficientes. Lo que haces no es perfecto delante de Dios. Eso es lo que viene a decir ese versículo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Veis que todo el mensaje está en consonancia con el fondo de lo que estamos viendo? Contemplando esos momentos históricos de la Iglesia, todo está en una armonía, todo está ahí encajando como un puzzle que te das cuenta que las piezas encajan bien. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, dice ahí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que ha recibido y oído la Iglesia? ¿Qué es lo que uno recibe y oye? La predicación. La predicación de la palabra de Dios. Todo empieza por la predicación del Evangelio. Continúa buscando el discipulado y madurez del creyente con la predicación de la palabra. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Es la única manera de sanar la Iglesia. Acordarse de lo que tenemos ahí, de lo que hemos recibido y oído. Lo único que puede sanar la Iglesia es la palabra de Dios. Porque al volver a abrir la palabra de Dios, al recibir la palabra, el Espíritu empieza a provocar cosas. Es como una espada de doble filo, aguda, una espada afilada, que penetra y discierne todo. Cuando se lee la palabra, las cosas empiezan a cambiar nuevamente. Si no hay predicación de la palabra, todo es religión, todo es falsedad. Se puede tener el nombre de que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre de Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿De qué manera se tienen que conducir los creyentes? ¿De qué manera pueden agradar a Dios? Bueno, pues de la manera en que nosotros os hemos enseñado, como aprendisteis de nosotros. ¿Y de qué manera enseñaba Pablo? Predicando la palabra. ¿Te acuerdas lo que le dijo a los de Éfeso? Que de día y de noche, sin descanso, no he dejado de predicaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. A los tesalonicenses fue igual. Allí donde Pablo enseñaba a una iglesia siempre venía con la palabra. ¿Qué le dijo a los corintios? Y no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo, a este crucificado. No vine con palabras de excelencia, de humana sabiduría. No, era la predicación de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, de la manera en que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Seguid abundando en todas estas cosas. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En los tiempos de Pablo ya había falsas enseñanzas en la iglesia, ya había doctrinas extrañas, había argumentos de la falsamente llamada ciencia. No era ciencia así científica como hoy en día podemos hablar, eran filosofías, eran enseñanzas que tenían más de mística que de algo científico.
Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que se le encomendó? La palabra de Dios. De las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo, esta es la que más sobresale. Que prediques la palabra. Hace pocos días leíamos también lo que Pablo le dice. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ojo con lo que predicas, Timoteo. O sea, esto es vital en la iglesia, la predicación de la palabra. Guárdalo, arrepiéntete, cree en ello, vívelo. Bueno, cuando la iglesia deja todo esto a un lado, pierde su identidad. Entonces la iglesia puede tener nombre, pero en realidad está muerta, no tiene vida. Estoy otra vez en Apocalipsis 2:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, arrepiéntete. Eso es lo que Dios espera siempre de aquellos que se llamen iglesia, que guarden las cosas que Él nos ha dado y que se arrepientan. Mira, no hay arrepentimiento en aquellos que no son hijos. Si no eres hijo, uno no tiene necesidad de arrepentirse. Si has creído de verdad, el arrepentimiento siempre está presente en nuestras vidas. Siempre tenemos ese sentimiento. Primero, de habernos arrepentido de todo lo que fueron nuestros pecados. Conocer a Jesús nos lleva a eso. Señor, perdona mis pecados. Pero después, a lo largo de nuestra vida, siempre vivimos con esa sensación de arrepentimiento, porque somos conscientes de que no somos perfectos, de que aún fallamos. No solo porque podamos cometer un pecado, sino porque sabemos que tenemos que dar mucho más de lo que estamos dando. Entonces siempre existe esa actitud, Señor, perdóname. El verdadero creyente siempre vive con esa sensación y con ese convencimiento de arrepentimiento. El Señor espera, porque si no hay arrepentimiento no podemos hacer nada más. Entonces guárdalo y arrepiéntete. Y ahora dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Dicho de otra forma, estás advertido. Estás advertido. Si no te arrepientes, vendré. Suena a amenaza, ¿verdad? Bueno, pues bíblicamente suena a juicio. Si no te arrepientes, pues vendré sobre ti. Vendré. El Señor viene a poner orden en su casa. ¿Te acuerdas la escena de Jesús cuando llega al templo? Es la fiesta de la Pascua. Estamos en Jerusalén. Jesús entra al templo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Un mercado dentro del templo. Pero no un mercado así ordenado, santo, bonito. No. Un mercado, como Jesús dijo, de ladrones. Habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Se estafaba, se transgredía la ley. Si la ley decía que había que presentar un cordero sin defecto, ahí tenían a los corderos cojos, a los corderos con defectos, y los vendían más baratos. Los precios eran abusivos. A la fiesta de la Pascua venían judíos de todos los rincones del mundo. Venían de todas partes, con el propósito de traer su ofrenda, su sacrificio. Gente humilde, muchos. Y cuando llegaban allí, pensando, bueno, compraremos el cordero allí en el templo, llegaban allí y ¿qué ocurría? Que un cordero, que en cualquier época del año costaba, vamos a ponerle precio nosotros en euros, no sé, ¿cuánto puede costar un cordero? 80 euros, por decir algo, venga, lo dejamos en 50, que estamos en el Black Friday. Pues llegaban ahí con sus 50 euros pensando, compraremos el cordero en Jerusalén. Y llegaban allí, pero como es la fiesta de la Pascua, el precio del cordero ha subido. Y llegaba ahí la familia humilde, buenas, queríamos comprar un cordero, sí, claro. Mire, este es como la ley exige, sin defecto, es un cordero perfecto. Ah, qué bien, ¿cuánto cuesta? Bueno, 400 euros. ¿400 euros un cordero? Sí,
Pero eso es abusivo. ¿Cómo puede costar 400 euros un cordero? No puede ser. Bueno, es que hay mucha demanda y claro, es lo que hay. Si te interesa, bien. Si no, claro, el que vendía los corderos sabía. Porque el que vino de peregrinaje a Jerusalén a ofrecer un sacrificio, sí o sí tenía que ofrecer un sacrificio. No se podía ir sin ofrecer eso. Pero yo no tengo 400 euros, no puedo pagar eso. ¿Y cuánto tienes? Bueno, traje 50 porque es lo que yo sabía que costaba y claro, un poquito más para... Bueno, ¿cuánto tienes en total? Pues a ver, cuenta y mira, tengo 80. Bueno, mira, por 80 te puedo vender este. Uno cojo, tuerto, que estaba allí el pobre cordero. Pero es que la ley dice que lo tengo que sacrificar. Bueno, sí, venga, pero tampoco los sacerdotes hacen la vista gorda porque ellos cobran interés. No te preocupes, el sacerdote aceptará tu ofrenda. Y hacían cosas como esa. Los cambistas, otro tanto. Venían judíos de otros países con el cambio de moneda. El cambio era así. Para aprovecharnos del momento, el cambio era abusivo. Pero es lo que hay. Etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Jesús? Se enardeció, volcó mesas, espantó animales, provocó un caos en el templo. Porque han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Bueno, pues si Cristo viniese hoy a nuestro mundo, a la iglesia, y tuviese que hacer lo mismo, iban a caer iglesias a montones. Vendré sobre ti, traeré juicio. Dice, como ladrón. Bueno, esto habla de dos cosas. Una, que el Señor trae su juicio por sorpresa. O sea, algunos piensan que no pasa nada. Llevamos aquí haciendo nuestros chanchullos tanto tiempo y cada día prosperamos más. No importa, no pasa nada. Estamos aquí encantadísimos con nuestro negocio. Bueno, el Señor viene y trae juicio. También habla de su segunda venida. Seguro que todos cuando lees esto te acuerdas cuando el Señor decía que en su segunda venida Él vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Y vendré como ladrón en la noche. O sea, por sorpresa, cuando nadie lo está esperando. Y si viene de esta manera, ¿qué ocurre? Pues que son sorprendidos. Y si son sorprendidos, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que no son creyentes. Porque el verdadero creyente está con su lámpara encendida, velando la venida de Jesús. El Señor habló a los suyos y le dijo, y a vosotros que no os sorprenda. Por eso el Señor en Mateo 24 tenemos las señales que Él dijo acerca de su venida. Cuando veáis que esto ocurre, esto, sabed que el día está cercano. Tened vuestras lámparas encendidas, la parábola de las 10 vírgenes, velad, porque no sabéis el día y la hora. El verdadero creyente está velando, está esperando, está cuidando ese momento. El que es sorprendido es que no era creyente. Había un proverbio griego que decía, los pies de los dioses vengadores están calzados de lana. Eso era un proverbio griego. Los pies de los dioses vengadores están calzados de lana. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen sin hacer ruido. Si vienes con un zapato de claqué, todo el mundo se entera. Clac, 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 clac. Si pusiste lana en tus zapatos, vienes y no se oye nada. Por sorpresa. Vamos a terminar leyendo unos versículos en Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses 5, versículo del 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Notas lo que hemos dicho? A los que no creen les sorprenderá como ladrón en la noche, pero vosotros no estáis en tinieblas. A vosotros no os sorprenderá
como un ladrón en la noche. Hermano, espero que tú seas de los que velan, de los que están esperando la venida de Jesús. Nos queda un poquito para terminar de ver el mensaje a Sardis, pero ahí hay cosas interesantes que no quiero hablarlas con prisa, cuando habla del remanente, y dice ahí una serie de cosas que aún nos tomaremos unos minutos el próximo día para poder estudiar y dar vueltas el próximo día que hablemos otra vez de Apocalipsis. Pero por hoy lo tenemos que dejar ahí, queridos hermanos. Mañana es sábado 28 de noviembre, así que si Dios nos permite, mañana a las 9 de la noche volveremos a estar conectados para seguir estudiando su palabra. Un fuerte abrazo, que terminéis de pasar este viernes 27 lo mejor posible. No sé si alguno está comprando y no se pudo conectar porque es el Black Friday y están por ahí de compras, aprovechando las rebajas, no sé. Pero si después escuchan el mensaje en diferido, pues también un abrazo para todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo. Que Dios os bendiga.